Todo está cayéndose a pedazos. Crisis tras crisis. Muchos me dirían loco, y a su vez, los que son parte del problema, lo llamarían una teoría de conspiración. Sin embargo, esta gente es parte del problema más grande que nos ha llevado a esta decadencia, y un hombre fue capaz de mirarlo con un análisis pragmático. Una serie de catástrofes nos trajo lo que llamamos modernidad, aunque mucho antes de él surgieron hombres que analizaron la relación de nuestro presente con la decadencia que empezó a notarse tras la caída de los últimos imperios modernos. Aunque nieguen que la civilización moderna está en su última fase, la respuesta para la salvación y el renacer no está solo en la propuesta de la cristiandad o en ideologías modernas para Occidente. Más bien, es el regreso a su verdadera identidad. El hecho de que Falle, con su acertado diagnóstico, sea el principal analista de nuestro presente, hace pensar que los pilares de la modernidad están temblando como el pan en agua, es decir, se dirigen a un inevitable fin. Esto ocurre a pesar de los valores de progreso que nos dieron todo, y los ideales atemporales que empezaron a surgir en estos tiempos. Roma, como eje de nuestro análisis, fue capaz de analizar los últimos años de la antigua Roma y compararlos con nuestra civilización de superioridad e igualdad que, irónicamente, creó sus propios problemas, los cuales ella misma no puede resolver ni darles una solución real. ¿Seremos Orfeo en su odisea en el Hades? ¿Estarás listo para enfrentar la realidad o te unirás a la decadencia? Cualquier camino que elijáis para analizar esta cuestión, os lo pida la llamada de los dioses y la virtud del hombre. El principio de todo. La sociedad multicultural que ha abarcado todo el globo bajo su daga de maldad. Pues piensa en este escenario. Los pueblos que apenas están reemplazando a la población local, la barbarización de la civilización que incluye integración cultural supuestamente igual. ¡Qué ironía! Le dan poder sobre el Estado. Sin embargo, esto no sería lo peor bajo este ente. Todo le pasó a la Roma más decadente que hayan tenido los latinos. Pues lo peor sería la contaminación de la gente local bajo unos gobernantes llamados ateístas por los antiguos, que comenzaron con Constantino el Traidor, cuyo objetivo fue destruir el orden social, político y moral ante un ideal abstracto de amor y compasión infantil. Esto es el multiculturalismo, pues algunos me refutarán que Roma era, de hecho, una sociedad multicultural. Vos estáis equivocado, pues es un error común de la modernidad. Un romano tenía claro quién era su cultura y su pueblo. Sabían contestar las preguntas esenciales de la política. ¿Quién es mi pueblo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Y quiénes son mis enemigos? Por consiguiente, lo multicultural es un error. La asimilación de los galos y celtíberos no fue solo por la fuerza militar. Roma construyó ciudades, les dio una lengua, arte y filosofía, lo cual facilitó la integración de casi pueblos hermanos a nivel lingüístico. No había culturas en un solo lugar. Al contrario, todo estaba bajo el marco grecorromano, si bien existían divisiones internas de una misma identidad. Seguían costumbres romanas, leyes romanas y estilo a la romana, pero conservaron sus dioses con una condición: no ser proselitistas. Si lo eran, serían eliminados por el Estado. No es multicultural, pues es simplemente el imperium. Es la visión pragmática pagana de lo que me sirve o lo que no, pues la mayoría seguía el orden, las piezas y las costumbres de la jerarquía. A los locales se les daba lo que ofrecía Roma, e igual Roma se beneficiaba si había cosas de valor como su gente, armas para implementar en las legiones o tierras para darles a los veteranos de las guerras. Todo al honor de la romanización. La aristocracia se unía al imperio, el crecimiento del orden de las tierras, leyes, identidad, tradiciones, eliminar el crimen, etc. Bajo la luz de la razón helénica, según Juliano, la ciudadanía era un valor atesorado por muchos para ser totalmente un romano de derecho. Sin embargo, tras la hegemonía del cristianismo dentro del imperio, se empezó a debilitar todo de vero virtus. El tejido social empezó a caer de a poco. La adaptación agresiva de los dogmas cristianos por los emperadores galileos de Occidente, la corrupción del Estado por leyes corruptas, senadores decadentes y la expansión del poder de los germanos dentro de las instituciones del imperio. La modernidad es la preocupación del nihilismo de los modernos, pues la sociedad del espectáculo ha hecho perder el interés en las cosas por las que vale la pena pelear. Una sociedad cada vez más egoísta y salvaje, en vías de primitivismo, paradójicamente disimulada y compensada por el discurso de la moral única, angelical y pseudohumanista, es lo que se observa cada vez más, año tras año, hasta el punto de ruptura.
Todo tiene un origen galileo, pues los que se hacen llamar izquierda y derecha son los mismos que han traído este mal a mi hogar, es decir, a Europa e Hispania. Su corrupción política, lo laicizado de sus mentes y la ineficacia de plantear un plan a futuro dejan que la civilización caiga en ruinas, pues solo les interesa la masa a controlar, destruir toda identidad, destruir el Estado, a su pueblo y pudrir la sociedad de excelencia por una de plebeyos barbarizados. Señales de esto son el anime, la cultura fáustica, todo bajo la absurda de las mayores utopías, el igualitarismo y la universalidad de los abrahámicos. Como siempre digo, estamos en la peor decadencia que tuvo Roma. A nosotros nos toca a nivel planetario. Y nosotros hemos caído en la mentira de la igualdad y la ilustración. Si aún estáis aquí, demuestra que sois capaz de mirar la verdad, pues aún no hemos terminado con el análisis. Viene otro punto importante, prepárate. En las últimas décadas, Occidente, más especialmente Europa, ha entrado en un proceso de crisis de natalidad. Por ende, el fin de la civilización. Pues a Roma le pasó algo parecido con las crisis alimentarias, la caída de las urbes sofisticadas, aunque en nuestro caso es más étnico, como esta parte se refiere. La ideología igualitaria de la vieja modernidad ha impedido remediar esta situación, debido a dos dogmas. Primero, el antinatalismo, ese etnomasoquismo que censuró los intentos de recuperación voluntarista de la natalidad. Luego, el rechazo igualitarista de pasar del sistema de seguridad social de reparto al sistema de capitalización del fondos de pensiones. ¿Qué es el etnomasoquismo? Es parte de por qué los latinos y griegos, dejemos en claro que cuando me refiero a latinos no me refiero a toda esa gentuza de las Américas, mal llamados latinos. Pues lloran demasiado cuando nosotros hablamos de los excluimos de nuestra historia y legado, luego no quieren saber de España, son tremendos cobardes e hipócritas, no vale la pena salvar la barbarización, y mucho menos a todos esos que están matando a España en específico, llenándola de barbarie y salvajismo a mi amada provincia. Pues no son todos así, pero los capaces son minoría, menos del 1%, los que merecen el reconocimiento de ser Hispanicus et Latinus Hispanicus. Siguiendo con el tema, es la actitud de rechazo y odio hacia la propia identidad étnica o cultural de los latinos y griegos por parte de ellos mismos. Sus orígenes están en los galileos, que aborrecen cualquier tipo de grandeza y excelencia, pues odian toda la sabiduría de los sabios, porque siguen a un Dios que los desprecia y a su vez pide sumisión, y no el deber para alcanzar la grandeza. La sociedad multicultural te hace creer que no existen las culturas superiores. Están más equivocados. La sociedad basada en la universalidad y en los cristianos te llevará a la ruina. Lamentablemente le pasó a Constantinopla, aunque mis antepasados romanos orientales yo les tengan respeto. Sin embargo, el estado del norte en América sigue con muchas tensiones multirraciales de siempre. Se ha intensificado en las últimas décadas. Llegará al punto de estallar en un conflicto inmediato. El estado de bienestar socialdemócrata, fundado en el mito del progreso, se derrumba con la misma certeza, pero con un estruendo mayor que el sistema comunista. Europa está en vías de tercermundización. Esto nos está pasando a nosotros. Seguirá si no se detiene, pues la crisis demográfica no es casualidad. No se entiende que la cristiandad es el error de nuestra gente, y a su vez, que su mentalidad de esclavo no se vaya. La mayor obsesión de esta decadencia es decir que todos sean una economía y un mundo igual al de Occidente. La supuesta estabilización y a su vez el crecimiento económico de antiguos lugares del tercer mundo es demasiado engañoso, es más que un éxito para muchos, nos muestra la fragilidad y debilidad del sistema. Que se convierten en junglas infernales. Coexistencia de un pauperismo que tiene algo de esclavitud con burguesías ricas e insolentes, autoritarias y minoritarias, apoyadas por ejércitos de policía, destinados a la represión interna. Destrucción acelerada del medio ambiente, auge de los fanatismos socio-religiosos, etc. Los seguidores de la pseudo-religión de los derechos y de la democracia han expandido su influencia a todo lugar donde haya gente con vidas bárbaras para impulsar su política igualitaria y la visión del progreso materialista, ateísta, cristianizada laica. La progresión de la democracia como signo de decadencia implica que estas naciones son las más racistas, extremistas, etc. Esto demuestra una vez más el fracaso de la igualdad universal bajo el Dios de los judíos, pues hace que los gentiles se unan a la decadencia.
A su vez, es engañosa la creciente muestra de que ese sistema de la democracia, igual que los griegos y romanos la perdieron bastante rápido, es la forma de gobierno más inestable de todas. Al no ser este el diagnóstico, mis queridos subs, aún falta lo más importante, pues seguimos. La economía materialista de la modernidad se ha creado con la obsesión del dinero y lo cuantitativo. Por lo tanto, la especulación del sector inmobiliario, la bolsa global y el sistema globalizado están en una brecha muy frágil. Realmente, es apostar la riqueza a un idealismo económico. La economía mundial se basa cada vez más en la especulación y la lógica de los flujos de colocaciones rentables en bolsas, sociedades fiduciarias, fondos de pensiones internacionales, etc. La consecuencia: una recesión global y brutal, funesta para una civilización que se basa enteramente en el empleo económico. Aunque Roma jamás tuvo una recesión económica tan brutal como la nuestra, su modelo económico jamás logró ser tan sistematizado en la mentalidad hedonista y la búsqueda del poder del dinero a toda costa por mero materialismo. Modas como las tribus urbanas, los cosplayers, etc., son signos de este síntoma, pues se dejó de creer y pensar más allá de lo superficial del dinero. Se alejaron de a poco del orden cósmico y de los dioses, pues trabajan solo para ellos mismos, no por una familia. Muchos de ellos odian su masculinidad y su feminidad, lo que hace que ser padre sea visto como un horror, guiados por una mentalidad adolescente e infantil de la vida. Además, no forman un legado o algo más trascendente que vivir bajo la emoción. Dejaron de perseguir la virtud para reemplazarla por falsas glorias sin trascendencia. Se convirtieron en los Galileos de los primeros años de su existencia, es decir, ateístas y enemigos de la jerarquía. A su vez, el trabajo perdió su valor trascendente y sacro, adoptando una mentalidad abrahámica que llevó a que todo fuera una mera acción económica bruta sin más. Esto nos lleva a una más que enfermiza infección de los Galileos del norte. ¿Quiénes son y qué quieren de la civilización? El surgimiento del Islam radical es el contragolpe de los excesos del cosmopolitismo de la modernidad, que quiso imponer al mundo entero el modelo del individualismo ateo, el culto a la mercancía, la desespiritualización de los valores y la dictadura del espectáculo. Igual que Roma, nosotros vivimos otra invasión de dogmáticos, en este caso más agresivos y salvajes que los homónimos de sus hermanos. El ateísmo es el culpable, y el cristianismo, con su mentalidad cobarde y nihilista, ha creado un vacío espiritual que hace que los grecorromanos caigan en el hedonismo del materialismo y la carencia de excelencia de vida, es decir, tener un bloqueo mental. Ante esta carencia de la espiritualidad que la modernidad ha reemplazado por el soft espectáculo, los deportes cuantitativos y la obsesión enfermiza al cuerpo humano, el ateísmo, el agnosticismo ateo, las pseudoreligiones, etc. Y los últimos días del cristianismo por ceder a todo monoteísmo más puro posible. Más simple es lo que pasará, mis espectadores, como él mismo vio en esta situación. El Islam, que volvía a ser dominador y conquistador, conforme a su tradición. Su práctica global no deja de aumentar, en un momento en que el cristianismo, que ha perdido toda agresividad proselitista, declina, incluso en América del Sur y en África Negra, a causa del suicidio que fue el Concilio Vaticano II, la mayor metedura de pata teológica de la historia de las religiones. El cristianismo, a diferencia del Islam, nació en un contexto totalmente pagano, pues conforma lo que yo denomino las tres fases del monoteísmo abrahámico: el judaísmo, el odio hacia los demás. Nació la moral de la envidia y, a su vez, la toma del espíritu del zoroastrismo de Ciro, que inició con las revueltas y reformas de Josué, que terminó con la eliminación de los demás dioses de los cananeos. Yahvé, el dios de los cobardes, ganó gracias indirectamente a Ciro, pues nació la mentalidad sumisa y servil, características del monoteísmo moderno. Luego de ellos nació la secta del hijo de Pantera, la que mató toda acción heroica de los antiguos, que se impuso a la fuerza a todos los pueblos de la Romanía. Pues esto es parecido a nuestro suceso, a lo que vivimos. Sin embargo, el cristianismo no fue del todo feroz con los paganos. Como buenos hipócritas y de la cultura mágica, usaron filosofías paganas para defender al hijo de una infiel, que mancharon la palabra filósofo que, irónicamente, no lo son, es decir, dogmáticos de la misma secta del dios celoso.
pueden ganar a un ateo por el facilismo de sus propios huecos teológicos, pero la crítica de Juliano de hace más de 1000 años no la han refutado para desacreditar al rey favorito de los dioses. Pues su mentalidad inconsciente romano-pagana les perduró unos cuantos siglos, antes de que Nietzsche despertara como sucesor de la crítica de Juliano hacia esta secta de Judea. Que esto es imposible para el Islam, por lo cual los que piensan así son idealistas de la mentalidad universal de la igualdad. Es decir, son Don Quijote viendo las luchas de los gigantes en los molinos, es decir, ingenuos. Hasta Faye lo dice textualmente. Es necesario denunciar la necedad de todos aquellos que creen que un Islam occidentalizado y respetuoso del laicismo republicano es posible. Es imposible, porque el Islam es consustancialmente teocrático y rechaza la idea de laicidad. Aquí nace la más grande diferencia con sus hermanos, porque tienen la herencia de los árabes que fundaron el odio a la civilización, tienen la mentalidad del dios Atón y son los herederos más directos del zoroastrismo de la Persia. Ellos no tuvieron que pelear contra los paganos. Por ende, jamás ganaron una batalla realmente radical a su dogma. Su profeta es la síntesis de esta última fase. Por ende, todos los paganos y los ateos somos los demonios máximos frente a ellos, pues al judío y al cristiano pueden tolerarlos porque son desviados de la última verdad de su dios cobarde. Porque el arcaísmo romano y griego es la única arma de enfrentar a estos salvajes conquistadores de los dogmáticos, pues se basa en la mentalidad del honor de nuestros ancestros. Aquí no estoy de acuerdo con Faye en que la plebe adopte un cristianismo medieval después de la crisis, porque esas mismas ideas nos llevaron a esto. Pues la solución es volver a la tradición romana precristiana, nada de folclorismo o nacionalismo moderno, porque estos son cristianos. Los dioses no murieron. No somos dignos de su mirada. Dejamos de serlo hace mucho, aunque debemos ser dignos de su favor y su mirada para esta batalla, pues el héroe nace de la disciplina y la piezas para defender a su pueblo. La guerra se justifica con el heroísmo y la acción heroica, pues vayamos a los últimos puntos. Las poderosas raíces de esta amenaza son, en primer lugar, el resentimiento tenaz, reprimido y disimulado de los países del sur frente a sus antiguos colonizadores. ¿No te suena algo bastante familiar? Es lo mismo que el odio al Mos Maiorum y a los antepasados que sufrió Roma cuando los primeros gentiles no judíos empezaron a quemar todo conocimiento fuera del Dios de Israel. La esencia del Islam, como la del cristianismo medieval, es el totalitarismo teocrático imperial. En cuanto a aquellos que se tranquilizan explicando doctamente que los países musulmanes están desunidos, que sepan simplemente que están menos desunidos entre sí que ligados contra un adversario común, sobre todo cuando surjan los casos de urgencia. Por la sumisión de los occidentales y la mentalidad de odiar a Occidente, que irónicamente en un 90% es nuestro esfuerzo y lo que realmente nosotros forjamos en el mundo. Pues el surgimiento del sentimiento anticivilización es palpable. La anticultura, los wokes, los progres, el sentimiento antiarte y la desvirtuación del deber cívico, que da lugar a cosas como el más frágil de los nacionalismos, como el de los mexicanos, que odian con su ser al español. Más que dar miedo, da risa. Todo lo que tienen es gracias a España. Porque España fue como Roma al conquistar esas tierras llenas de salvajes. Lo cierto es que sin ellos no son nada, desde que dejaron el imperio. Pues ese sentimiento muestra que no son nadie. Aunque rechazan el más grande legado de Roma, aunque en otro vídeo podemos hablar de estas gentes en específico, han demostrado estar tan decadentes ya casi 300 años desde que se separaron de España. Pues son péricos para seguir con la mentalidad cristiana máxima que son. Y con el Islam es el mismo sentimiento de revancha cuando perdieron los turcos y, a su vez, la venganza hacia los antiguos cruzados. Y seguimos con los seres amorfos que están en el poder con la sumisión que hicieron los políticos cristianos con los germanos. A diferencia de estos, los árabes tienen la ferocidad de los atomistas para matarnos, pues como diría esto aumentará con las siguientes palabras que escribió este último galo romano. Guerra por los mercados y los recursos raros en vías de agotamiento, agua potable, reservas pesqueras, etc. Rechazo de las cuotas de descontaminación por los países recién industrializados del sur. Exigencia de estos últimos de verter sus excedentes de población hacia el norte. Un sur acomplejado, pobre, joven, demográficamente prolífico, ejerce presión sobre un norte moralmente desarmado y envejeciendo.
Y no olvidemos que el sur se dota de armas nucleares, mientras que el norte pusilánime solo tiene las palabras desarme y desnuclearización en la boca. Quien se deja colonizar por bárbaros, es decir, la mayoría se ha rendido por los ideales de la modernidad. Pues no importa qué bando hegemónico sea, todos están mal. Todo es efímero, y creyendo en el pensamiento mágico de la ciudad de Dios del falso filósofo Agustín, nos quedan 2 catástrofes más. Este colapso del medio ambiente es el fruto del mito liberal igualitario, pero antaño también soviético, del desarrollo industrial universal y de una economía energética para todos. Volvemos a repetir este punto, pues este mito nace en la igualdad ante Dios, porque no puede haber industria para todo el mundo. Nacido por el liberalismo y el socialismo que crearon el sueño de un adolescente en esa industria universal. No piensan qué significa esto. Los verdes haciendo política como espectáculo de las masas dormidas por el pan y circo moderno. Luego el otro bando lo niega, minimiza este caso porque el planeta aguanta y el universalismo del mercado, etc. Piensan que todo se recupera bastante rápido, según el pensamiento mágico. Nadie comprende qué implicó la primera industrialización. No hay una analogía a este nivel para que Roma se compare. Lo más parecido a nuestra crisis climática es el colapso de la Edad del Bronce, que fue la primera crisis que mató a varias civilizaciones para demostrar que somos mortales. Nadie de los bandos ha dado una verdadera solución al problema. No hacen un plan práctico al cambio. Es el mundo de la teoría lo que hace perdernos en las bases abrahámicas. Mucha ecología, estudios, y sin dar una respuesta. Siguen la lógica de que jamás podrán tener una solución o pensar realistamente, porque piensan en la igualdad. Si no superamos ese obstáculo, es imposible dar una respuesta al cambio energético. En España hace un tiempo tuvo un accidente ecológico bastante fuerte. Unas lamentables inundaciones que sufrió Valencia. Sino algo que llamó la atención de todos. Una presa romana que estuvo mucho sin mantenimiento pudo resistir más que la supuesta superioridad tecnológica de la modernidad. ¿Cómo es posible que la más alta tecnología no logró resistir una inundación? Cuando digo que ninguno de estos payasos en el poder tiene la visión de un verdadero político y líder. Los famosos impuestos de España van al gasto de las perversiones personales de los que mandan en la podrida política española. Y a diferencia de Octavio, el más grande de los hombres de virtud. Aunque la mayoría siga con la misma mentalidad, la amada Gaia estará sufriendo por la culpa de quienes han rechazado a los dioses y la tradición, por las más deshonrosas razones, para afectar a su mundo vacío e indiferente de grandeza. ¿Quién salvará a nuestra especie? ¿Las leyes ciegas e incontrolables del mercado? ¿La globalización neoliberal? ¿Una economía que crece en sí y para sí como un cáncer que devora al hombre y destruye la naturaleza? Este no puede ser el camino, o bien solo lo será durante un periodo muy breve de la historia. La clave es entender por qué estamos aquí. Si Roma supo armar la mejor de las ciudades, es necesario fusionar el arcaísmo y la mentalidad pragmática de adaptarse y mejorar lo que tenemos al mando. Tú sabrás quién de los dos está loco, o será que al fin te diste cuenta de las mentiras que te has creído por décadas. Si logras ir por el camino que poco a poco está saliendo a la luz, por ende, eres todo un radical, realmente. Te felicito. Sin más, sigamos con lo último. No olvidemos tampoco el regreso de las enfermedades virales y microbianas arcaicas. El mito de la inmunidad sanitaria se derrumba. El SIDA fue la primera brecha. Estamos amenazados, debido sobre todo al debilitamiento mutágeno de los antibióticos y a la intensidad de los desplazamientos humanos, por el regreso de un desorden sanitario mundial. Volvemos a abrir la caja de Pandora. Todos sabemos quiénes están controlando todo esto, es decir, los afines de la hegemonía política. Y que juegan con todos los ingenuos que creen en la libertad política democrática. Nadie te lo dice. Claro, nadie tiene que decir la verdad más incómoda. Si lo hacen, se les termina su juego. La amenaza de la serie de catástrofes es el diagnóstico definitivo de la modernidad más moribunda. Como decía más que acertado Faye. Es el consumismo, el confort, las innumerables comodidades de la sociedad de consumo, el aturdimiento de la sociedad del espectáculo, los que han roto los resortes de la resistencia. Esta sociedad ha provocado un debilitamiento antropológico global, donde todas las defensas inmunitarias se derrumban. El remedio será solo más fuerte y doloroso,
nos acercamos a una revolución junto a la cual la revolución rusa solo habrá sido un pequeño alboroto. Esta revolución apenas está comenzando. No es raro que los anglosajones están creando una moda de la historia de Roma. Indirectamente están buscando respuestas. La generación Z están buscando modelos para sobrevivir a la decadencia que viven. Como dice el viejo de los dichos, todos los caminos nos llevan a Roma. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres realmente? ¿Serás tan persuadido de entender nuestra situación, o serás aquel que se rindió? Aunque me digas loco, ¿por qué viste todo el video? ¿Acaso la respuesta está en un solo lugar que se fundó en las 7 colinas? ¿Eres Orfeo o un simple niño que juega con juguetes? No importa si no respondes, solo recuerda que una verdadera revolución jamás vista es cuestión de tiempo que suceda. Sin más, me despido, fui Virgilio Nepote con un video más.